Buenos días, feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá hoy en West Palm Beach. Ya como se ha dicho, este es un sábado, en la Biblia se llamaría este sábado un gran sábado, ¿verdad? A great Sabbath, porque cuando caía el sábado semanal con un sábado ceremonial, cuando se celebraba la Pascua, o caía un sábado semanal, el día de Yom Kippur, de expiación, que le llamamos en español, también era, si coincidían el misma vez, se le llamaba un gran sábado. Otro día podemos estudiar eso, en otra ocasión. Hay unos 7 sábados que durante el año podían caer en diferentes días, y cuando, vuelvo a repetir, cualquiera de esos sábados, cuando coincidían en el sábado semanal, no era un sábado cualquiera, era un sábado grande, o el gran sábado, de gran solemnidad le llamaban, ¿no? Muy bien, así que yo estoy contento de ver las visitas hoy. La iglesia está casi llena. Yo sé que hay ángeles también que nos acompañan acá, y también nuestros hermanos, donde quiera que estén. Estamos enviando una muy cordial bienvenida a todos, ya como fue dada hace unos minutos. En mi tema en esta mañana voy a tratar de ser breve, pues tenemos también otra celebración que vamos a llevar a cabo. Va a ser también breve. Van a ver más adelante por qué. Pero algunos habrán preguntado por qué el pastor tiene hoy a un papá y a un hijo acá en la plataforma. Como ustedes se han dado cuenta, por lo general cuando ya terminamos lo que es la bienvenida, la especial, los que están acompañando acá en la plataforma se van y se sientan. Bueno, este día vamos a hacer algo un poco diferente. Escogí a un papá y a un hijo, y vamos a darnos cuenta el por qué más adelante. Otra vez vuelvo a repetirle, yo le contaba a mi esposa esta mañanita, voy a tener que cambiar mi tema otra vez, porque sin darme cuenta preparé un tema, pero era para una semana de oración, y dije no, los hermanos se me van a enojar, se me van a ir toditos, porque hoy día no es como los tiempos de antaño. Tiempos de antaño la gente dice la Biblia que leían la ley de Dios todo el día, pero hoy día la gente, y empezamos a sacar pedacitos de párrafo por aquí, por allí. Mira que fulana dice que si 15, que si 20 minutos, hermanos. Al Señor no debiéramos ponerle tiempo, pero bueno, vamos a ser compasivos. Voy a tratar de ser compasivo. Ya le dije a los hermanos de allá que están en el cuadro de tecnología allá atrás, que el tema que lo he titulado, el tema de hoy, ¿dónde está el Cordero? Me voy a limitar. En este tema yo había preparado 7 partes, y creía en mi mente ingenua que iba a poder presentar las 7 partes en este tema. Imposible, ¿no? Entonces voy a presentar la primera parte, lo cual yo creo que vamos a tratar de cubrir por lo menos lo que sería la introducción. ¿Dónde está el Cordero? ¿Por qué he titulado esta presentación ¿Dónde está el Cordero? Porque precisamente hoy estamos ya celebrando, conmemorando, llevando a cabo acá, como lo hacemos, hemos empezado a hacerlo cada 13º sábado, el servicio de Santa Cena, uno de los ritos más sagrados, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Todo lo de la palabra de Dios es sagrado, pero para mí, como hemos mencionado en otras ocasiones, este servicio de comunión que fue en el Antiguo Testamento símbolo, la Pascua era el símbolo de lo que Cristo vino e instituyó y le dio a su iglesia, a su pueblo, lo sustituyó, por así decirlo. Por eso dicen el deseo toda la gente que nosotros ya no tenemos que seguir guardando los ritos o los símbolos. Cuando ustedes escuchan buenos hermanos, hay por ahí algunos buenos hermanos que dicen estamos guardando la fiesta, a veces ellos no entienden lo que están diciendo, porque la verdadera fiesta de Pascua es la que Cristo le dio
a su iglesia cuando instituyó la cena del Señor. Vamos a hablar de eso. Entonces, pero bueno, siguiendo, entonces me voy a limitar, tratar de ser lo más en esa orden que Dios le dio de que escogieran un cordero. Vamos a ir de nuevo a la lectura bíblica y ahí vamos a partir con este pequeño bosquejo que tengo delante de mí acá. ¿Okay? Éxodo capítulo 12. Ustedes recordarán que el pueblo hebreo estaba a punto, Dios, de sacarlo de la tierra de esclavitud, donde ellos estaban viviendo por más de 400 años. Estaban siendo esclavizados allí en el país más, la potencia del mundo de aquel entonces, Egipto. Y había un dictador allí, se llamaba el faraón, ¿verdad? Que él tenía un problema, tenía varios problemas, pero el peor de él era que él creía que su Dios, y este sería un tema de otro día también. Saben que uno de los dioses favoritos de los faraones era el dios Sol. Y él creía, de verdad, era parte de su creencia religiosa, que su Dios, su ídolo, le daba autoridad a él para subyugar al pueblo. Y máximo a un grupo de personas que eran esclavos. Y él creía que ellos eran el pueblo hebreo que se había difundido casi por todo Egipto. Creían que eran propiedad de él. Por eso cuando Dios le dice, mira, a Moisés le dice, manda a ver, sácame a mi pueblo, dice el faraón. Pero ¿quién es Dios para yo dejar ir al pueblo hebreo? Lo que él estaba diciendo era, si esa gente son mías. Recuerden esto, el faraón tenía en su mente que el pueblo hebreo era de él, era pertenencia de él, eran propiedad de él. ¿Ok? Dice aquí, entonces, en esa circunstancia llegó el tiempo donde Dios iba a sacar a su pueblo de esa esclavitud. Entonces aquí viene, ya habían pasado las plagas, había una última que iba a acontecer, donde Dios iba a seguir mostrando su gran poderío, y en sí Dios iba a mostrarle al faraón y a su pueblo especialmente, quería mostrarle que ellos eran propiedad de él, de Dios, no de faraón. ¿Ok? Entonces dice aquí el versículo, volviendo a Éxodo 12, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Todavía estaban dentro de Egipto el pueblo, ¿verdad? Diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, hasta aquí, ya dile al pueblo que hasta aquí llegó su tiempo de esclavitud. Y este va a ser un día tan importante para ustedes que yo quiero que lo recuerden para todas sus generaciones, y va a ser el primero, el principal. Y de hecho, era el este evento que Dios le estaba dando a ellos para que se recordasen, serviría para que cada primer año, cada primer mes de cada año, ellos se recordasen de dónde fue que Dios los sacó a ellos, ¿verdad? Y cómo los sacó. Entonces aquí me llama la atención algo, hermanos, y por eso he titulado esto, ¿dónde está el cordero? También lo podemos subtitular, ¿dónde está tu cordero, Benjamín? ¿Dónde está tu cordero, Pipo? ¿Dónde está tu cordero, mi hermano Rodi? Así sucesivamente, o yo mismo me debo preguntar, ¿dónde está mi cordero? ¿Por qué digo esto, hermanos? Noten bien algo acá, en la palabra de Dios. Dios fue específico. Y lo primero que Él le mandó a hacer a través de sus siervos, Moisés y Aarón, fuera que cada familia se asegurasen de tener, ¿qué cosa? Un cordero. Entonces podemos imaginarnos nosotros, cuando llegó esa orden, fue una orden, note bien, esto no fue algo que ellos tenían que escoger, algo para
multiple choice, que dice en inglés, como coger entre un cordero o ir a arrodillarme delante allá abajo de un árbol. No. Lo que él le dio a Eddie fue, le dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en este 10 de este mes tómese cada uno un cordero. ¿Okay? Fue una orden explícita: tómese un cordero cada uno. Ahora nosotros podemos imaginarnos, hermanos, ¿por qué será que Dios, lo primero que le dijo, la orden primera que le dio fue que se preocuparan de obtener el cordero? El cordero, ¿no? Hay varias lecciones específicas, no voy a entrar en ellas otra vez por falta de tiempo, pero sí quiero resaltar el por qué. ¿Qué enseñanza? ¿Cuál sería la primera? Porque de las 7 es una que le voy a presentar aquí hoy. Este cordero, más adelante ustedes lo van a leer ahí, debían de comerlo. Ahora, ¿por qué debían ellos? ¿Cuál sería la importancia del cordero? ¿Cuál sería qué era lo que Dios quería impregnar en las mentes de ellos, de ese cordero? Hermanos, recordemos otra vez, el pueblo estaba esclavizado por más de 400 años. Y ahora Dios estaba a punto de sacar a su pueblo. Y en vez de Dios decirle a Aarón y a Moisés, lo que mucha gente podían decir, lo más lógico era decir: mira, dile al pueblo que vayan y prepararse bastantes flechas, espadas, armas convencionales. Pero Dios, en vez de decirle a ellos: miren, preparen las bombas, los tanques de guerra, qué sé yo, vayan y consigan un cordero. Cristo quería darle una lección principal a ellos: que su liberación de la esclavitud no vendría por una fuerza humana. Su liberación, el único medio que ellos tenían para ser liberados, el único camino que ellos tenían para ser liberados era escoger el cordero que Dios les estaba diciendo, buscar el cordero que Dios les estaba diciendo a ellos. Porque ellos necesitaban, hermanos, de la liberación. Estaban cansados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo subyugados allí, estaban siendo maltratados el pueblo. Y lo que le traería a ellos, Dios sabía que el único que podía darle la liberación a ellos era Él, era Dios. Porque humanamente hablando, ningún país se atrevía a enfrentarse a Egipto en aquel entonces, mucho menos un grupo de esclavos que lo tenían allí, como le dije, ya siendo subyugados. Dios estaba, mis amados, esto es muy importante, Dios estaba a punto de revelarle a su pueblo el despliegue de poder que hay cuando un pueblo o una persona o una congregación sigue las instrucciones que le da. Humanamente hablando, podían decir los hebreos: pero Moisés, tú estás, y Aarón, ¿están ustedes conscientes? ¿Están seguros que vamos a salir de aquí con todo este ejército de Egipto, de los ejércitos de Faraón, el ejército más poderoso del mundo, que vamos a salir buscando un cordero? ¿Vamos a ser liberados? Hermanos, habían lecciones espirituales. Yo quiero seguir poniendo en nuestra mente la importancia que había en el cordero. La tragedia humana, hermanos, no, el hombre había caído ya, había pasado ya
Mucho tiempo en el cual el pueblo andaba esclavizado. No solamente el pueblo hebreo, la raza humana ha venido siendo esclava de un faraón que es mucho más grande que el faraón que estaba en Egipto. Un verdugo mucho más grande que era el faraón de Egipto. Toda la raza humana. Y por eso la importancia que yo veo cuando Cristo sustituye el servicio de comunión de la Pascua. Vemos cómo Dios en su infinita sabiduría quiso abarcar la enseñanza, no solamente a los judíos, sino a nosotros, del por qué nosotros necesitamos, para salir de la esclavitud del pecado, que era la esclavitud. Aquello era un símbolo, hermano, en miniatura. La esclavitud de los hebreos en Egipto era un símbolo en miniatura de lo que tú y yo hemos venido experimentando por casi 6,000 años. Aquello fue una esclavitud de unos 420 años, ¿no? 430 años. Nosotros hemos estado participando, hermanos, de una esclavitud de casi 6,000 años. Y Cristo, en su amor y misericordia, Él quería mostrarle a ellos. Recuerden que ellos eran un símbolo. Y los símbolos es para que nosotros aprendamos de ellos. ¿Qué eran entonces lo que Cristo quería mostrar? Su mismo pueblo judío no lo entendieron a cabal, no lo pudieron entender cuando Cristo vino. Por eso cuando Cristo le empezó a hablar a ellos, si ustedes quieren ser verdaderamente libres, yo soy el único que les puedo dar la libertad. Porque aquel cordero era ¿quién, hermano? Un símbolo de ¿quién? De Jesús. Pablo dice: Cristo es nuestra Pascua. Así que aquella liberación no podía llevarse a cabo a través de armas convencionales, sino únicamente a través de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Lo único. Hermanos, Cristo dijo en San Juan 8:36, cuando Él vino: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay algo interesante allí, ¿no? Porque ellos estaban argumentando con Jesús. Ustedes lo pueden leer ahí la historia en San Juan 8:30 en adelante. Ellos decían: nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Una mentira. Ellos sí habían estado siendo esclavos en Egipto, pero la esclavitud Jesús le pasó por alto, porque quería Jesús dejarle entender a ellos que la esclavitud peor que ellos habían tenido en su historia no fue la que pasaron en Egipto, era la del pecado. Y hermano, vamos a traerlo hoy para nosotros. La esclavitud más grande que nosotros como seres humanos, no importa donde usted venga, aquí creo que hay más de 8 o 10 naciones representadas, y cada uno de nosotros podemos hablar de tiempos difíciles que hemos tenido en cada uno de nuestros países. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Nada de eso, hermanos, puede compararse con la dictadura más fea, más feroz, o la esclavitud más feroz, como la que es del pecado. Y Cristo le dice a los judíos, y dice: no, déjame decirte algo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes creen que son libres? No, le dijo Jesús. Por eso, hermanos, me llamó mucho la atención allí en el mismo libro de Éxodo, capítulo 12. Me leerte otro versículo más acá. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Él termina el versículo 12 diciendo, después que él habla de esa liberación que él estaba a punto de llevar a cabo, pero tenían que escoger, tenían que asegurarse qué cosa, de tener qué cosa para ese día. Un cordero. Escojan un cordero. Digo, y tenían que traerlo a la casa y tenerlo unos días, por lo menos 4 días en la casa, para que se encariñasen, lo conociesen, se tratasen.
se asegurasen que tenían el cordero. Hermano, yo quiero ahora empezar a hacer algunas preguntas retóricas, preguntas que no, ya le dije al papá, al buen papá que tengo aquí, al buen hijo, que no quiero que me contesten, solamente quiero llevar a ustedes junto conmigo y con ellos, para que nosotros podamos entender quizás mejor el porqué de la importancia que Dios le dio a su iglesia, la importancia por la cual Dios le dio a su iglesia de este sagrado rito que le llamamos el servicio de comunión, que no era otra cosa que la verdadera Pascua. La Pascua era para que ellos conmemorasen la liberación de la esclavitud egipcia. Hoy Dios le dio a su iglesia este rito para que nosotros también pudiésemos meditar y apreciar que no es con fuerza, no es con espada, no es con fuerza, ni con ejército. No, hermanos, es con mi espíritu, dice Jehová, como decía. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, para nosotros, parte de la divinidad, la sierva del Señor le llama los tres poderes eternos celestiales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Note bien cómo Cristo le dice allí, dice en Éxodo 12:12, termina diciendo: yo Jehová. ¿Qué era lo que Dios le estaba tratando de decir al pueblo de él a través de Moisés y Aarón? Que la obra de su liberación, hermanos, era una obra única y exclusivamente que vendría del poder de Jehová. Pero ¿dónde estaba ese poder? ¿Qué era lo que él había mandado hacer? ¿Cuál era el símbolo que se estaba usando allí? Para que ellos pudiesen, para que cuando el ángel destructor pasase por allí, quedara libre el primogénito. Bueno, aquí vamos ahora a entrar aquí. Denme un minutito. Aquí tenemos literalmente, sin darme cuenta, es el primogénito de Gypsy y del hermano Roddy Ledier, que es uno de los director de diáconos acá de la iglesia. Y aquí tenemos al Roddy, que es el padre. Imagínense por un instante ustedes la gran preocupación que habría en la mente de Roddy cuando se escuchó la orden que antes que viniese la destrucción, cuando el ángel destructor iba a pasar por allí. Y veo muchos padres por aquí que tienen sus hijos. Yo quiero que meditemos cuán preocupado no estaría el hermano Roddy si estuviera viviendo en aquel entonces, cuando sabía que el tiempo ya se iba acercando, los días estaban acercando, y él sabía que para que su hijo Ledier se mantuviese sin ser destruido esa noche, él tenía que asegurar tener en su hogar unos días antes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Grace? El cordero. Olguita. Porque el cordero era lo único, la sangre del cordero era lo único que iba, hermanos, de salvarle la vida al hijo primogénito. Y no solamente eso, lo único que iban a escapar, le iban para que pudiese ser liberado de la esclavitud, donde ellos tenían salir de allí esa noche. Eso era la noche aquel día fue el día de la independencia del pueblo hebreo. Lo único que en vez de celebrarse con petardo o bebida se celebró derramando la sangre del cordero. Hermano, aquí hay una lección muy hermosa, hermanos. Nosotros muchas veces estamos, yo sé, agobiados, cansados. A veces no entendemos. A veces venimos y participamos de la Santa Cena como un rito más. Como un rito más, hermanos. Pero debiéramos nosotros, se nos invita a que nosotros meditásemos. Meditar significa, hermanos, más que leer. Es entrar
en la palabra de Dios. Es más, que cuando Cristo dijo en San Juan 6, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede tener tampoco vida eterna. En otras palabras, tú vas a morir como un esclavo en el pecado. Lo que Cristo estaba diciendo era, hermano, que debemos entender y asimilar su palabra, volverla nuestra. ¿Entendemos eso, hermano? La palabra de Dios, dijo él, nosotros no somos como un concepto teológico muy popular que hay, que se llama la transubstanciación. No, hermano, aquí nosotros no entendemos que esto es la transubstanciación. Creemos que este es el símbolo en el cual nosotros, usted y yo, si lo recibimos, si recibimos a Jesús en nuestras vidas, si lo hacemos parte de nosotros diariamente. Dicho de paso, más adelante, parte del tema que yo tenía era que tenían después que sacrificarlo 2 veces al día al cordero, porque Dios quería impregnar en ellos la gran necesidad, de hermanos, que la salvación de ellos, la liberación de ellos de la esclavitud del pecado vendría a través del poder que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo Juan el Bautista entendió esto, hermano. Cuando él vio a Jesús por primera vez, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando digo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le digo, este es el Cordero que te puede dar la liberación a ti, la vida. Noten bien, hay una pequeña cita. Yo dije que iba a ser breve y tengo que cumplir mi palabra. Tengo que ir terminando esto. Otro día vamos a seguir. Hermanos, noten bien. La sierva del Señor me encanta. Me encanta cómo ella presenta este asunto, inspirada por el Espíritu Santo, claro. Note bien cómo ella lo presenta. Porque a veces yo me temo que no entendemos al pie de la letra. Note bien. Cuando Cristo le dijo al pueblo judío, a su iglesia, a la iglesia adventista de sus días, digo, no, ustedes no son libres. Ustedes creen que son libres. Si quieren ser libres, y él le dijo, tienen que tener al Hijo, el Cordero. Tienen que tener el Cordero. Pues sí, es muy importante. Cuando, bueno, ya es un tema, no vamos a meter ahí, pero déjame mencionarle por lo menos para que pensemos. Fue en el mismo caso de Abraham, el Génesis 22. Abraham experimentó, hermano, esto que estoy hablando. Isaac. Pero quedémonos ahí nomás. Por eso yo traje aquí a Rodi y a Ledier. Cuando vino, y dijimos del padre y del hijo, pero ¿y qué tal de la madre? O sea, usted puede imaginar las madres que están aquí, que me escuchan, la tensión, aquí le llamamos el estrés que tendría la madre diciéndole a su esposo siempre: oye, conseguiste el cordero, porque tiene que tener el cordero, porque eso es lo que nos da la vida, nos va a salvar de la destrucción. Y las hermanitas tenían allí y dicen: papi, ¿dónde está? Busca el cordero, porque viene el día donde si no, Ledier va a morir. Bueno, no veo a Leice, pero Leice podría estar diciendo así. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros meditamos bien nuestra condición, y anoche se habló un poquito de eso en el estudio bíblico, nuestra condición es peor que la condición que se encontraban el pueblo hebreo en aquella esclavitud. Si no tenemos el Cordero, vamos a perecer para siempre como esclavos. Eso fue lo que le dijo Jesús a los judíos. Van a morir. Si no tienen al Hijo, van a morir para siempre. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿qué esperamos nosotros? ¿Por qué no nos aseguramos de tener el Cordero? ¿Por qué no? Si ha estado accesible a cada uno de nosotros. Nota cómo dice aquí
otra vez la sierva del Señor en cuanto a este asunto de la esclavitud y de la cómo nosotros podemos, la única forma que podemos tener la liberación. Dios le dio la orden. Ustedes quieren salir de la esclavitud aquí, busquen el cordero. Obtengan el cordero, encariñense con él, ténganlo por lo menos 4 días. El 10 de cada mes, ténganlo ahí, porque el 14 hay que sacrificarlo. Tienen que conocerlo, verlo. Otra vez, toda la familia, encariñarse con él. Una pregunta puedo hacer: ¿nos hemos encariñado con el cordero? Amén, ojalá que sea así. Note bien, note bien. Aquí la sierva del Señor comentando de lo que Él le dijo a su pueblo, al pueblo adventista. ¿Qué verdad tan dura se presenta aquí? Hablando de él allá en San Juan 8:36. Cuando Cristo dijo solamente teniendo el Hijo que tiene la vida, sino ustedes son unos esclavos. Y saben, y al final se puso más dura la cosa. Le dijo, no solamente esclavos. Y le dijo de quién eran esclavos. Le dijo, son hijos del diablo. Duro eso, ¿verdad? Duro. Pero con lágrimas en los ojos Cristo tuvo que decírselo. ¿Saben por qué? Porque ellos resistían. Aquí hay otra lección que podemos sacar, un tema. Resistían a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué resistir y resistir? Y diariamente ahí, y la voz de Jesús llamando. Y uno resiste. Hermano, llega un día. La palabra de Dios dice que va a llegar un día donde la misma palabra de Jesús le dijo a los judíos: vuestra casa, tu casa, tu corazón os es dejada desierta. Déjame leer esto porque ya el tiempo se me pasó. ¿Qué verdad tan dura se presenta aquí? ¿Cuántos hay que se jactan de que no están sometidos a nadie, cuando en realidad están sometidos al más cruel de todos los tiranos? Se han entregado para ser instruidos por Satanás y tratan al pueblo de Dios según las instrucciones de Satanás. ¿Cuántos hay que oyen la palabra de verdad, pero aborrecen al mensaje y al mensajero, porque la verdad los molesta en sus prácticas engañosas? Hermanos, y ahí sigue ahí hablando, hermanos. Léanla. Muchos de ustedes tienen ahí la Biblia de estudio. Hoy es el día de salvación. Hoy la orden nos llega a nosotros también. La orden llega, hermanos. Tenía que pasar por el papá, tenía que seguir por la mamá, los hijos. Y aún si hay una familia pequeña, aún con el vecino, todos juntos, hermanos. ¿Dónde? La preocupación más grande para ellos era: ¿dónde tengo el cordero? ¿Está el cordero en tu casa? Tu casa de tu corazón. En mi corazón está el cordero, lo tenemos. Si es así, hermanos, tenemos la vida. Tenemos la vida. Que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Wow. Déjenme leer esta pequeña cita. Yo sé que hay muchos que miran el reloj o no quieren mirar el reloj para que el pastor no se sienta mal. Pero escuchen, hermanos, esto es importante, hermanos. Y vuelvo a repetir, yo no creo en sermones de 15 minutos. I'm sorry. Yo sé que hay por ahí muchos pastores populares. Vayan a oírlo por allá, a esos pastores populares. Jesús le dijo, citando la sierva del Señor: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, continuó Cristo, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Cuál era el padre de ellos? Hermanos,
Yo pregunto en esta hora, hermano, tenemos que crear conciencia. ¿Quién es nuestro Padre? Vuelvo otra vez aquí a la pareja que tengo, al papá y al hijo. Si yo le pregunto a Ledier, ¿quién es tu papá? Biológicamente, inmediatamente dice, Rodi Reyes. Él es mi papá. Él está seguro que él es su papá. Y ¿sabe una cosa, hermano? Él está seguro que él es su hijo. La pregunta que te hago a ti, ¿estamos seguros? ¿Estamos seguros a quién es que tenemos, hermano? Porque dice aquí Cristo le dijo, ¿sabe una cosa? Ustedes tienen, pertenecen a su Padre, no al Padre mío. ¿No te ven? En estas palabras se presentan claramente dos clases. Dos clases en el mundo hay, dice ella. Los hijos de luz que obedecen la verdad. Los hijos de luz, ¿qué cosa? Que obedecen la verdad. Oh, mis amados, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? ¿Libres de qué, hermanos? De la esclavitud de 6,000 años. Amén, amén. 6,000 años. Pero nosotros amamos tanto al pecado que todavía seguimos y no nos sometemos a la verdad. Nos molesta, como dijo aquí la sierva del Señor. No queremos oír esos mensajes. No van con mi práctica. Y creen, dice ella aquí, creen que no están sometidos a nadie. A nadie. Cuando de veras están sometidos ¿a quién? Al tirano, dice ella, al tirano, al peor tirano que es Satanás. Hermano, yo te invito en esta mañana. Me invito a mí mismo y lo invito a ustedes. Escuchemos la orden, que de una vez para siempre nos aseguremos de tener al Cordero. ¿Dónde está el Cordero? Ahí está. Jesús dice, hermanos, yo soy la luz, y los hijos de luz que obedecen la verdad, y los hijos y no rechazan el mensaje, hermanos. Que nosotros podamos de una vez para siempre tener al Cordero en nuestras vidas. Jóvenes, adultos, lo único que te puede dar la libertad es el Cordero. Déjame cerrar esto aquí. Hermano, yo quiero cerrar aquí, en este momento, esta parte, recordando la gran necesidad. Al pueblo hebreo le llegó la hora de que Dios, de su límite de tiempo, yo estoy convencido, como que estoy hablándole a ustedes acá, de que a nosotros también se nos ha llegado la hora. Cristo quiere sacarnos de esta esclavitud, sacarnos de aquí, de este mundo, hermano. Aquí, este no es nuestro hogar. Sacarnos de aquí. Pero antes de sacarnos, así como el pueblo hebreo, los padres, los hijos, las familias se aseguraron de tener al Cordero. Tenemos que tener al Cordero y Él nos salvará. Que Dios nos bendiga. Déjenme ahora cambiar un poquito aquí el guía, mandar a mi hermano Ledier para la cabina allá y me manda al hermano Rancés, por favor. Gracias, Ledier. Vamos antes de que vayamos, voy a pedir al hermano Rancés que venga por aquí. Antes de ir a lavarnos los pies. Mientras el hermano Rancés llega por acá, déjeme decir algo. Dios le dio otra orden a su iglesia. En la palabra de Dios encontramos, y no se me asuste, no voy a hacer un sermón, pero tengo que llevar a cabo algo muy importante, no solamente para Rancés, sino para la iglesia, para esta iglesia. En Efesios, que no lo voy a leer, lo vamos a parafrasear, capítulo 4, el apóstol Pablo habla que Dios le dio dones a su iglesia. ¿Verdad? El miércoles hablamos un poquito de eso aquí también. Por eso es importante que vengan los miércoles, aquellos que puedan. Y uno de los dones que le dio fue maestros, evangelistas,
pastores, ancianos, maestros, etcétera, etcétera. Dice el relato bíblico también que cuando vino necesidad en la iglesia, el Espíritu Santo apartó con los hermanos en oración para el servicio de la iglesia a ciertos hermanos. En aquella ocasión que me refiero, estoy hablando de Hechos capítulo 7, después te lo pueden leer, en cuanto al diaconado. Esta iglesia ya habíamos ordenado al hermano Ramsés al diaconado hace un tiempo atrás, como otros diáconos han sido ordenados. Yo sé también que aquí hay algunos diáconos que también en un futuro vamos a ir orando para que ellos también puedan ser ordenados, ¿ok? Y otros jóvenes que no han sido elegidos como diáconos o ancianos, algún día podamos también. Qué lindo sería de que esta iglesia, los hombres, cada hermano fuera un diácono o un anciano. Sería hermoso, ¿verdad? Y las hermanas todas servidoras. Ahora, hermanos, al ancianato, la palabra de Dios también tiene instrucción para la iglesia. Como ministro de esta iglesia es mi deber primeramente crear conciencia en el corazón de mi hermano, y ustedes a la vez como iglesia sean testigos de que el por qué al hermano Ramsés, la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día, ha querido apartar para que junto con el hermano Rodi, que ya hace unos años lo hicimos acá, para que sirvan al ancianato de esta iglesia. Noten cómo hay unos pasajes muy conocidos, pero que es importante que nosotros lo podamos meditar, especialmente también para mi hermano Ramsés hoy, y ustedes que van a presenciar esto. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo le da un consejo inspirado por el Espíritu Santo a su joven ministro. Y él le dice, y allá en la primera carta que le manda a Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo le aconseja, le amonesta a este joven ministro de cómo escoger a los ancianos. Y yo lo voy a leer, ¿okay? Y después vamos a llevar a cabo la que se llama la ordenación del anciano. Y debo aclarar algo antes de leerlo. Déjame aclararlo, porque he visto tristemente, a mí se me dijo en cierta ocasión, no sé, ustedes saben, cuando van a ordenar, por ejemplo, a un diácono en la iglesia católica o al sacerdocio, ellos lo ponen boca abajo en una plataforma, boca abajo. ¿Saben por qué? Y tristemente, vuelvo a repetirlo, a mí se me quiso enseñar eso, no solamente en el catolicismo cuando estaba, sino también me admiré que lo quisieron repetir. Y esto no es una crítica, pero para que ustedes vean el cuidado que tenemos de tener, hasta dónde va el engaño de Satanás. Me lo quisieron aplicar o hacerlo dentro del adventismo. ¿Por qué ponerte por la cabeza para abajo? Acostado. Eran símbolos, según el clero, de sujeción absoluta a la organización. Aquí no lo vamos a poner a Ramsés boca abajo. Al contrario, nosotros nos vamos a arrodillar. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera ordenación primero tiene que venir del cielo, no del ministro, no de los ancianos que le acompañen. No, hermanos. Y nota aquí como la palabra de Dios es clara. O sea que es una oración. Dice aquí, noten cómo dice aquí. Noten. Otra vez. Palabra fiel,
si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es la palabra de Jesús allí para ministros, ancianos, etcétera, etcétera. Okay. Dice que es bueno. Pero es necesario que el anciano sea irreprensible. Aquí 17. Lo voy a leer rapidito. No voy a explicarla. Pero ustedes lo van a entender en un buen español, ¿no? El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Note bien el 15 ahora, no el versículo 15, no el calificativo 15. Versículo 6, no un neófito, o sea, no un nuevo en la fe, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que, 16 ahora, tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hay una séptima característica que le dijo Pablo a este joven ministro Timoteo, que se encuentra en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Lo voy a leer. Dice, no contencioso. Y allí repite, sino amable, apacible. 17 características he contado aquí. Hermanos, como yo le dije en la junta, el ideal es que todos podamos manifestar todas esas características a su pleno. Eso es lo ideal. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Y esto es lo que le voy a decir a mi hermano Rancés, antes de invitarlo a ir de rodillas conmigo. La carrera, el servicio del ancianato, es un servicio constante que debe ir creciendo día a día. No podemos esperar como iglesia que estas 17 y otras más que hay por ahí, características, las veamos a la perfección, ¿ok?, de nuestros ancianos. Les puedo decir lo mismo de este servidor. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que asegurarnos, sí, que diariamente, como dijo el apóstol Pablo, si es que hemos sido llamados a este servicio, dice el apóstol Pablo, es bueno, es bueno. Y todo lo que es bueno, agradable, dice el apóstol Pablo, en eso pensad. Así que yo quiero, hermano Rancés, en esta mañana, delante de toda la iglesia aquí, vamos al apartarte para el ancianato, usted pueda, y quiero invitar también a mi hermano Rodi, ¿por qué no?, a que meditemos que esto llegue a ser una realidad plena en cada vida nuestra, hermano. Que diariamente podamos decir, wow, ¿cómo yo puedo seguir alcanzando esa perfección de irreprensibilidad en mi vida? Y así sucesivamente, las otras 16 más, hasta que lleguemos todos a la plenitud, dice el apóstol Pablo otra vez, del Hijo Señor, del Hijo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, vamos a ponerle aquí a mi hermano. Vamos a ver, yo quiero que en las cámaras no se nos pierda aquí por la plataforma. ¿Cómo podemos hacer? Allá no. Ok, quizás la cámara la pueden torcer un poquito para acá, Ledia. Aquí, que nos veamos los tres. Ok, yo voy a, entonces, aquellos que si desea la congregación pueden tomar fotos o pueden arrodillarse.
y orar, pero vamos a llevar a cabo la ordenación de nuestro hermano. Vamos a ir de rodillas, hermano. Póngase acá en el medio, hermano. Voy a poner en el medio. Okay. Okay, hermano, okay. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 7, que ellos imponían las manos a aquellas personas que iban a ser ordenadas. Y eso lo estamos haciendo aquí. Mi hermano Rodi, este servidor, estamos imponiendo nuestras manos sobre la cabeza de nuestro hermano para llevar a cabo la ordenación. ¿Okay? Oremos todos. Amante Padre que moras en los cielos, aquí te estamos presentando a tu hijo, el hermano Ramsés. Padre, hemos conocido a Ramsés por muchos años. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de tenerlo bien de cerca, sabemos que para esta hora quizás tú lo llamaste a él también, para que junto a los ancianos de tu grey a través de todo el mundo, él pueda también permitir en su vida que esas características que hemos leído hoy sean desarrolladas a la plenitud en la vida de nuestro hermano Ramsés. Y también te queremos pedir, Señor, ayúdanos para que también puedan ser desarrolladas en la vida de nuestro hermano Rodi, a este servidor, y en la vida de cada anciano de este gran movimiento que se llama el movimiento adventista histórico a través de toda la tierra. Oh Padre, que nosotros como ministros del Evangelio podamos ser ejemplos del gran ministro y nuestro Cordero Cristo Jesús. Padre, siendo que por muchos años hemos visto a Ramsés ir creciendo en estas características, y siendo que él no se ha renegado al llamado que la iglesia del Evangelio Eterno de creyentes adventistas le ha hecho, nosotros acá delante de tu presencia y cumpliendo con tu mandato, lo apartamos para el servicio del ancianato en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que para él, Jesús, nuestro Cordero y Pastor de pastores, sea la honra y la gloria ahora y para siempre. Amén. 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 Bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale un abrazo al otro. Okay. Que Dios lo bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Ramsés. Que hermanos, todavía estamos temprano, estamos a tiempo. Qué bueno, estamos a tiempo. Ahí vemos a Ramsés, a su esposa, abrazándose, muy lindo. Marido de una mujer. Ahí vemos a su hija también, que le va a dar un abrazo. Saraí, qué bueno. Ojalá que esa familia unida, junto a todas las familias de esta iglesia, todo el pueblo de Dios, podamos dar la bienvenida a la nube de los cielos, hermano.